Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos la última parte de la unidad y en la anterior lo que estuvimos viendo era una introducción a la arquitectura von Neumann y hablamos que von Neumann propuso su arquitectura en 1945 cuando la informática estaba en pañales y a pesar de eso seguimos estudiándolo porque es lo suficientemente sencilla y útil como para entender todos los componentes que tiene un sistema informático en su interior. Básicamente veíamos que en la arquitectura von Neumann, pues von Neumann proponía tres principios y un diagrama. De hecho, ese diagrama es el que tenéis actualmente aquí. Básicamente lo que hicimos fue nombrar los componentes que teníamos y explicar brevemente la utilidad que tenían. La CPU, la memoria, los buses, unidad de entrada-salida y periférico. Lo que vamos a hacer en esta última parte de la unidad es introducirnos, adentrarnos un poco más en cada uno de esos componentes y bueno, pues tener un poquito más de cultura general respecto a la arquitectura von Neumann. El primer componente que vamos a ver, por supuesto, el más importante es el de la CPU. CPU son las siglas en inglés de Central Process Unit o unidad central de proceso. En inglés se utiliza CPU y en castellano también. Es posible que encontréis el término UCP, sobre todo en bibliografía en castellano que sea muy antigua. Pero eso, antigua. Normalmente siempre nos referimos a la CPU como CPU. Importante que distingamos, como apareció allí, los tres términos que aparecen. No es lo mismo CPU que torre que microprocesador. Son tres conceptos que la persona normal y corriente muchas veces se puede permitir el lujo de tranquilamente utilizarlos como sinónimos y confundirlos uno con el otro. Pero nosotros, como técnicos de microinformática que seremos, pues no podemos permitirnos ese lujo. El concepto que evidentemente no tiene ninguna relación con los demás es el de torre. Básicamente la torre es la carcasa del ordenador, es donde se encuentran los componentes. No tiene sentido que los confundamos, es simplemente una caja, un contenedor. Más interesante es la distinción entre CPU y microprocesador. Microprocesador sería un concepto físico, mientras que CPU sería un concepto lógico. ¿A qué me refiero? Que cuando tú vas a una tienda, tú vas a comprar un microprocesador. Tú vas a comprar un microprocesador Intel i7 o vas a comprar un microprocesador AMD Ryzen 5. Eso es lo que tú vas a comprar en la tienda, un microprocesador. Sin embargo, la CPU no es un concepto físico, no es un chip que tú puedas tocar. La CPU es un concepto lógico. Puedes encontrarte que varios chips diferentes se coordinen y se trabajen conjuntamente para crear una única CPU. Y puedes encontrarte el caso contrario. Puedes encontrarte que un único microprocesador internamente implementa varias CPUs. Pongo un ejemplo. Bueno, pues la Raspberry Pi, la primera Raspberry Pi que salió, bueno, pues tenía un, un microprocesador que implementaba una única CPU. Sin embargo, esta, que es la que tengo yo, pues si quitamos un poco la caja y lo vemos, la tapa, bueno, pues se ve perfectamente como en ese único chip que aparece, bueno, pues ese chip realmente implementa 4 CPU. Es decir, tenemos un único chip y sin embargo tenemos 4 CPU diferentes. La CPU es un concepto lógico, el microprocesador es un concepto físico. Pues el microprocesador básicamente lo que se encarga es de ejecutar instrucciones y controlar el sistema. Internamente, bueno, pues tiene una serie de componentes que lo estudiaréis mejor en montaje y mantenimiento de equipo, pero bueno, para que nos vaya sonando simplemente diremos que son la unidad aritmético lógica, la unidad de control y los registros. Otra cosa que es importante, o al menos interesante tener en cuenta, es que cuando los microprocesadores eran muy sencillos, bastaba ver la frecuencia de trabajo que tenían para poder compararlo. Si tú tenías un Pentium 100 y yo tengo un Pentium 120, mi Pentium 120 es más rápido que tu Pentium 100, sí o sí. Pero conforme han ido evolucionando, la frecuencia de trabajo no nos sirve. No es lo suficientemente válida como para poder comparar dos microprocesadores distintos. Lo que se suele hacer es utilizar un benchmark de rendimiento. Un benchmark es simplemente un tipo especial de aplicación que estresa la CPU, de manera que
si yo monto dos sistemas que son tan similares como sea posible, uno con una CPU y otro con otra CPU, ejecuto este benchmark, un programa que es muy intensivo de cálculo, y al final consigo una puntuación. Y con esas puntuaciones puedo comparar si un microprocesador es mucho mejor que otro. Por ejemplo, pues podríamos utilizar, pues normalmente suelo utilizar cosas como trozos de videojuegos donde haya que renderizar parte de una escena, o por ejemplo, pues yo qué sé, convirtamos trozos de una película en MKV, pues convirtámoslos a MP4 y vemos cuánto tiempo tarda esa conversión. Bueno, otra cosa más, finalmente, eso que aparece ahí abajo del todo, eso no es un microprocesador, eso realmente es un microcontrolador. Un microcontrolador es un tipo especial de microprocesador, la diferencia está en que la memoria RAM está incluida dentro del mismo chip donde está la CPU. Eso es un microcontrolador. Bueno, aquí tenemos simplemente los componentes que hemos nombrado antes de la CPU, la unidad aritmético lógica, la unidad de control, arriba aparecen los registros y vemos también cómo aparecen los buses y de esa manera, bueno, pues en este diagrama podemos ver qué componente de la CPU se comunica con qué bus. Realmente, de nuevo, esto se estudiará en montaje y mantenimiento de equipo, nosotros simplemente para que nos vaya sonando y poco más. El siguiente elemento, el segundo en importancia, sería la memoria. Ojo, importante, cuando hablamos de memoria principal, es decir, memoria la que normalmente consideramos la memoria RAM. No hablamos de discos duros, ni de CD, ni de pendrive, no hablamos de eso. Eso sería memoria secundaria o memoria de almacenamiento externo. Cuando hablamos de memoria, en una arquitectura von Neumann, hablamos de memoria principal, de memoria RAM. Bueno, pues básicamente esa memoria principal se considera un almacén temporal de datos e instrucciones. Claro, estamos en la arquitectura von Neumann, recordemos, en la arquitectura von Neumann la memoria es un dispositivo, bueno, un elemento donde se almacenan datos e instrucciones. Y no solo eso, sino que para que se pueda ejecutar una aplicación, la aplicación tiene que estar cargada en memoria. Es decir, si yo tengo una aplicación que está en el disco duro, yo no puedo hacer doble clic en ella y ejecutarla directamente del disco duro. No, lo que se hace es que se accede al disco duro, se coge la aplicación, se carga en la memoria RAM y una vez que está en la memoria principal, ya sí que se puede ejecutar. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, características que tiene la memoria principal. Bueno, pues la memoria tiene dos características principales. Primero, la volatilidad y segundo, que es lenta. Volatilidad. ¿Qué significa que algo sea volátil? Bueno, pues cuando hablamos de que la memoria es volátil, simplemente lo que estamos diciendo es que si se queda sin energía, se pierde su contenido. Punto. Es decir, si yo cojo el ordenador que está grabando esto actualmente y le pego un tirón al cable, pues directamente pierde la electricidad y todo lo que se estaba grabando se ha perdido. Todo lo que no se haya grabado en un dispositivo de almacenamiento externo se ha perdido porque la memoria principal es volátil. Bien. No solo eso, sino que además es lenta. Ojo, ¿verdad? Lenta en comparación a las velocidades con las que trabaja la CPU. Las CPU son muy rápidas y la memoria RAM, aunque han mejorado muchísimo, son súper rápidas también en comparación a como eran hace 10, 5, 15, 20 años. En comparación a la CPU son terriblemente lentas. Se convierte de hecho en el cuello de botella del sistema informático. De hecho, ya veremos más adelante cuando veamos gestión de la CPU, cómo básicamente la CPU se encuentra ociosa la mayor parte del tiempo. Bueno, la pirámide de memoria y la metáfora del Carrefour es algo que explicaré mejor en clase, porque si no el vídeo sería muy largo, ¿vale? Y lo que sí es un poquillo más interesante es una clasificación, aunque sea una clasificación inicial de memoria. Básicamente la memoria se divide en dos categorías principales, una que sería ROM y otra que sería la RAM. La ROM es Read Only Memory, que sería memoria de solo lectura. Y sin embargo la RAM sería Random Access Memory, que sería memoria de acceso aleatorio.
Un nombre un poco raro porque el acceso no es aleatorio. Se accede a la memoria por la instrucción. Aleatorio sería que al azar, esta misma dirección. No. Y realmente lo que hacemos es que accedemos directamente al contenido de la dirección que queramos acceder. La diferencia entre estos dos tipos de memoria, de nuevo, también se estudiará en montaje y mantenimiento de equipo, pero aquí lo introduzco simplemente para que tengamos de nuevo un poco más de vocabulario y nos vaya un poco también sonando. Más adelante sí que hablaremos de memoria ROM y veremos a ver un poquito nosotros de memoria RAM. Más cosillas, periféricos, uno de los componentes más interesantes. Si no tenemos periféricos en nuestro sistema, realmente lo que tenemos es un pisapapeles muy grande. Yo arranco mi ordenador y si no tengo periférico, no me sirve para nada. Necesito algún dispositivo que me permita introducir información en el sistema o extraer información del sistema. Bueno, pues esos dispositivos se conocen como periféricos. Los periféricos se clasifican en dispositivos de periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada-salida. Los periféricos de entrada permiten introducir información en el sistema. Por ejemplo, un ratón, un teclado, un micrófono. Dispositivos de salida, periféricos de salida. Pues estaríamos hablando de periféricos que nos permiten extraer información del sistema. Por ejemplo, una impresora o una pantalla. Periféricos de entrada-salida. Son periféricos que son capaces de pues tanto introducir información como extraer información. No hay muchos elementos que entren dentro de esta categoría. Los normales que se suelen utilizar serían algo como una tarjeta de red que permite mandar información y recibir información. O por ejemplo, una pantalla táctil. Una pantalla táctil me puede servir a mí para ver la información que se está mostrando, pero también puedo utilizarla para introducir información. Puedo escribir, o puedo mover, o puedo hacer lo que sea, ¿no? Bueno, pues esos serían dos ejemplos de dispositivos de entrada-salida. Dentro de los periféricos de entrada-salida hay una categoría especial que sería la de los dispositivos de almacenamiento externo. Aquí entrarían los pendrive, discos duros, tarjetas de memoria, en fin, CD, DVD, cintas magnéticas, montones. Básicamente son dispositivos que nos permiten almacenar la información y recuperar la información sin que se pierda cuando no tengan energía. Aquí tenemos algunos ejemplos de periféricos y aquí tenemos unos cuantos más que no hemos nombrado, como por ejemplo, bueno, pues aparece un router o aparece una cámara, aparece unos altavoces, etc. ¿Vale? Otro de los componentes que nos queda, de los que nos queda por hablar serían las unidades de entrada-salida. Las unidades de entrada-salida son aquellos dispositivos que se encargan, bueno, aquel elemento de la arquitectura von Neumann que se encarga de bregar con los periféricos. Básicamente lo que hace es descargar a la CPU, adaptar las señales y los códigos que puedan tener los diferentes periféricos y además sincroniza los periféricos con el resto del sistema. Si no existieran las unidades de entrada-salida, pues no pasaría nada. Realmente lo único que pasaría sería que la CPU se tendría que encargar de hablar con los periféricos directamente. Y los periféricos son muy lentos. Muy lentos. Terriblemente lentos. Pensemos que desde que la CPU solicita un dato hasta que un dato, por ejemplo, un disco duro que está almacenado en un fichero, hasta que el disco duro lee el contenido del fichero, mueve cabezales, aquello que está rotando y contesta y tal, bueno, pues todo ese tiempo la CPU tendría que estar esperando sin hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es que la CPU le comunica lo que quiere hacer a la unidad de entrada-salida y ahora la CPU simplemente puede seguir haciendo lo que sea que esté haciendo, mientras que la unidad de entrada-salida se encarga de solicitarle los datos al periférico. Es como decirle, y yo necesito este dato, y cuando esté listo, tú me avisas. Y la unidad de entrada-salida se pone a hacer lo que sea y la CPU lo suyo. Cuando los datos estén listos, la unidad de entrada-salida le dirá a la CPU, aquí lo tienes, y le devolverá los datos.
De esa manera la CPU no tiene que estar esperando, sino que directamente puede tranquilamente estar haciendo lo que sea que le corresponda hacer. Eso es lo que hace la unidad de entrada-salida, simplemente bregar con los periféricos, adaptar señales y descargar de trabajo a la CPU. Finalmente, bueno, pues tenemos el último componente que serían los buses. Los buses hemos dicho que son básicamente líneas de comunicaciones que permiten comunicarse a todos los elementos de la arquitectura von Neumann que estamos estudiando. Básicamente los buses son de dos tipos, los buses internos y los de expansión. Esta clasificación, de nuevo, la explicará mejor el profesor de montaje y mantenimiento de equipo. A nosotros simplemente lo que nos interesa es que nos suenen un poco los buses internos. Sabemos que hay 3 buses internos que serían el bus de datos, el bus de control y el bus de instrucción. Este bus interno también se conoce como bus del sistema, que de hecho es como aparece en el diagrama que tenéis en la pantalla. Bueno, pues nada más. Este es el primer tema de sistemas operativos monopuestos. Es un poco denso, es un poco muy teórico, pero bueno, a partir de aquí empezaremos un poquito a coger algo de ritmo y veremos, ya nos meteremos un poquito más en faena en sistemas operativos. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Hasta luego.